Dios les bendiga, estimados hermanos. Les saludo una vez más desde esta casa, llegando hasta su vida, contentos de este medio de poder juntos unirnos en este tiempo para la reflexión de la palabra del Señor. Quiero recordarles que estamos orando, pidiendo al Señor para la fortaleza de cada uno de ustedes, creyendo firmemente que Dios habrá de cumplir sus propósitos. Siempre, hermano, les ruego paciencia y esperar. En momento que nos esperamos, nosotros saldremos de esta situación y estaremos pronto reunidos de nuevo en comunión en el lugar que Dios ha dispuesto para buscar su rostro. Mientras tanto, seguimos en oración, en clamor, en cuidados también y por supuesto pendiente de las noticias, de lo que Dios también tiene para su iglesia. Quiero en esta oportunidad invitarle que juntos abramos la Biblia para leer una porción muy conocida de la Escritura que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Y de este capítulo número 4 vamos a leer a partir del versículo número 7 en adelante, que nos dice de la manera siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo número 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. En esta oportunidad, estimados hermanos, quisiéramos, en base a esta porción de la palabra del Señor, que pensáramos con respecto al valor que tienen los aspectos temporales. ¿Cuál es el valor que tienen, por un lado, los aspectos temporales y los valores también de la vida eterna? La gran diferencia y el valor que poseen los valores temporales, como también los valores de la vida eterna. Cuando se habla de los valores temporales, yo creo que todos estamos familiarizados porque vemos una vida llena de temporalidad. Sabemos muy bien que nosotros estamos muy adaptados a esta tierra. Vivimos muchas veces en base a la influencia de este mundo, creyendo que lo temporal es el todo. Nunca nosotros hemos pensado o nunca habíamos pensado anteriormente de conocer al Señor que la vida es mucho más que lo que se posee en lo temporal, en lo momentáneo, en lo material, hablando específicamente. A veces nosotros creemos de que la vida es solamente aspectos materiales, del que vivir, el que comer, el que vestir, el que tener, el que poseer. Y lamentablemente dentro de la misma vida cristiana se ha caído en este vacío. A veces creemos que la bendición de Dios, la bendición real de Dios, es simplemente poseer aspectos materiales. A veces hay una lucha y una discusión entre muchos cristianos que si hay escasez, que si hay falta de algún bien, entonces hay un castigo de parte de Dios. Eso no es cierto, estimado hermano. Recordemos la palabra del Señor. Aún la palabra enseña que los sufrimientos que nosotros tenemos habrán de irse cumpliendo en muchos hermanos en todo el mundo. Los momentos difíciles, los momentos de dificultad, las consecuencias muchas veces del pecado y también las situaciones en las cuales vivimos en este tiempo que dice la palabra es un tiempo de días peligrosos. Son cosas que los cristianos enfrentamos y no necesariamente son aspectos que enfrentamos porque estemos mal con Dios, sino que es parte de la prueba de nuestra fe. Sin embargo, hermanos, nosotros somos llamados a entender cuál es el verdadero valor que poseen los valores del Espíritu y las cosas que son del Espíritu y pertenecen a la eternidad. Cuando uno lee la palabra del Señor se da cuenta que los hombres del ayer, las mujeres del ayer supieron vivir dentro de estos aspectos de valores espirituales. La vida en Dios es mucho más que la materia.
La vida espiritual es mucho más de lo que poseemos. La vida espiritual consiste primeramente en tener una relación con Dios, en tener una intimidad con el Señor. Uno puede llegar a tener todo materialmente hablando, y hay muchos que tienen todo materialmente hablando, pero no tienen lo esencial, que es un momento de paz con Dios, un momento de comunión con Dios. Y algo que llama mucho la atención en esta porción es lo que el apóstol Pablo está señalando a Timoteo. Recordemos que Pablo, cuando escribe a Timoteo, lo hace en función de un padre espiritual. Timoteo, aquel joven que Pablo llamó al ministerio y que lo llevó consigo a la misión, era un joven que tenía principios cristianos, tenía conocimiento de la Escritura por parte de su mamá y de su abuela. Pablo reconoce en Timoteo un joven que lo llama verdadero hijo en la fe. Es decir, Timoteo había desarrollado esa característica, esas habilidades, esa imagen de un creyente que realmente tenía los principios espirituales. Verdadero hijo en la fe. Muchas veces nosotros, hermanos, simplemente nos limitamos a ser cristianos comunes y corrientes, cuando somos llamados a ser verdaderos hijos en la fe. ¿Por qué Pablo llamaba verdadero hijo en la fe a Timoteo? Hay muchas razones por las que Pablo podía referirse de esa manera a Timoteo. En primer lugar, porque Pablo conocía el testimonio de este hombre de Dios. Timoteo había conocido las Escrituras, había conocido principios de Dios desde de su abuela y su mamá también. Aunque su padre no era creyente y su padre no tenía el conocimiento de Dios, su mamá y su abuela habían influenciado de tal manera la vida de Timoteo que habían desarrollado en él un joven que Pablo lo puede reconocer como un verdadero hijo en la fe. Sin embargo, la formación de Timoteo por parte de Pablo no se limitó a lo que los principios que su mamá y su abuela le habían enseñado, sino que Pablo se dedica a darle una formación más profunda. Y dentro de esa formación, Pablo le menciona que la vida espiritual y que la vida en Dios es mucho más que lo temporal. Leíamos nosotros, hermanos, en el versículo número 7, cómo Pablo le está hablando de que dentro de la vida espiritual debemos desechar aquello que no tiene fundamento. Pablo le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que deseche estas historias o historietas que podían rodear la vida de Timoteo, se está refiriendo a enseñarle que los principios de la palabra de Dios son los principios claves para el crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros creemos que la vida espiritual son dogmas o son creencias o son conceptos que nosotros tenemos acerca de la vida espiritual y que muchas veces son huecas, son vagas, no tienen fundamento. Por eso Pablo indica a Timoteo que debemos desechar todo aquello de la temporalidad que no tiene un fundamento sólido en la palabra. Debe haber asimismo, dice Pablo, el ejercicio de la piedad. Cuando hablamos del ejercicio de la piedad, ¿qué es la piedad? Muchas veces nos preguntamos qué es la piedad. La piedad se refiere al todo de la vida espiritual, al ejercicio de la vida cristiana, a la práctica de los valores cristianos, de los valores eternos. Orar es parte de la piedad, consagrarnos es parte de la piedad, congregarnos también es parte de la piedad. Algo que en este momento no podemos hacerlo por motivos ya conocidos, sin embargo, también eso es parte de la piedad. La comunión los unos con los otros, la relación con Dios, nuestro buen testimonio es parte de la piedad. Y Pablo dice que debemos ejercitarnos en la piedad, es decir, practicar constantemente. Para las personas que les gusta el ejercicio físico en este tiempo, que están en sus casas encerrados, tal vez estén con limitantes, estén pensando hasta practicar un ejercicio, y está bien, no es malo practicar un ejercicio físico. Sin embargo, Pablo aclara que el ejercicio corporal tiene un beneficio temporal. Ayudará a desarrollar músculos, a desarrollar una buena salud física. Sin embargo, el ejercicio de la piedad, el ejercicio de los valores espirituales, le ayuda, dice Pablo, no solamente para lo temporal, sino por supuesto para lo eterno. Dice que esto de ocuparse en el ejercicio de la piedad tiene provecho para la vida eterna, no solamente la presente. O sea, hay dos logros, aquí son dos, ganar y ganar. Es ganancia para la vida en la temporalidad,
porque estamos en la carne, pero estamos batallando también en el espíritu, y esto nos ayuda en el desarrollo espiritual. Pero también dice, nos da a nosotros garantía en la vida eterna. Es decir, nosotros podemos estar practicando estos aspectos espirituales y debemos vivir dentro de los aspectos espirituales, porque esto nos trae una seguridad de vida eterna, pero también de bendiciones en la vida temporal, en la vida en la carne. Pablo también dice que es importante que nosotros nos mantengamos trabajando en los aspectos del espíritu. Muchas veces nosotros creemos que se es cristiano solamente en la iglesia o solamente durante el ejercicio de un privilegio dentro de la iglesia, pero el cristianismo se vive todos los días, constantemente. El esposo dando testimonio a la esposa, a los hijos, la esposa igual manera dando testimonio a los suyos, a sus hijos, todo dentro del núcleo familiar, dentro de la familiaridad, compartiendo ese testimonio de Dios. En el amor entre hermanos en Cristo, en todo eso se pesa y se mira los valores del espíritu, de lo que es la vida de vida eterna. Nosotros no podemos limitar la vida cristiana, como le dije, a la iglesia. Muchos dicen ahora que no hay culto, ¿qué vamos a hacer? Nada, no congregarnos, simplemente estamos esperando el momento de hacerlo. Mientras tanto, nosotros seguimos perseverando en Dios, seguimos buscando del Señor, seguimos consagrándonos al Señor, seguimos guardando nuestra vida, ocupados y ejercitados en esa vida de piedad, porque tiene valor para esta temporalidad y también para la vida eterna. Termino. Pablo señala otro aspecto importante. Dice que los valores del espíritu ameritan que nosotros los estemos aprendiendo. Dice, entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate. Miren los aspectos que hay que estar ocupados. Dice en primer lugar la lectura. ¿Lectura de qué? Principalmente la palabra de Dios. Debemos nosotros, como dice la Escritura, intuir en la palabra. Debemos escudriñar las Escrituras. Ellas dan vida eterna. Ellas nos orientan, nos alientan a sí mismo. Hermanos, debemos tener la bendita costumbre de la palabra del Señor, de leer la palabra de Dios, de digerir la palabra, de deleitarnos en los dichos de la boca del Señor. Pablo dice, te exhorto que te dediques a la lectura, asimismo a la exhortación. Aquellos que estamos dedicados a la enseñanza, debemos exhortar con el ejemplo, exhortar con la palabra del Señor. El pueblo de Dios amerita conocimiento y exhortación. Todos necesitamos ser exhortados. El mismo Dios, como un buen padre, nos exhorta. Hemos sido exhortados muchas veces por Dios para corregir, para cambiar, para ir en diferente camino del que estamos llevando. Pablo dice, debes estar ocupado en traer una exhortación al pueblo. El pueblo necesita ser exhortado porque nosotros muchas veces también equivocamos el camino y solamente la corrección de parte de Dios a través de la palabra, de las voces que Dios ha puesto, van a corregirnos. Y en tercer lugar también dice, ocúpate, además de la exhortación y la lectura, en la enseñanza. No solamente en enseñar, sino en aprender. Ahora que estamos muchos encerrados en nuestras casas, debemos aprender. Alguien decía, ¿por qué no aprende un idioma? ¿Por qué no aprende otro idioma diferente? Está bien, puede aprender algún conocimiento humano, pero también es importante aprender la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestra familia, compartir los principios cristianos, mostrar a la luz de la palabra las historias que han marcado al pueblo de Dios, que han marcado la iglesia, que han presentado a un Dios vivo y poderoso. Estos aspectos de vida eterna, de los aspectos de los valores del espíritu, son cosas en las que tenemos que estar trabajando nosotros en este tiempo más que nunca. Hoy que estamos ya, hermanos, preparándonos no solamente para situaciones aquí en la tierra, sino por supuesto para el pronto levantar de la iglesia de este mundo cuando Cristo venga por nosotros. Ocupados en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y termina Pablo diciendo, no descuides el don que hay en ti. Hermanos, Dios ha puesto en nosotros dones del Espíritu. Ha puesto gracia, ha puesto adornos, ha puesto cosas que ayudan en nuestra vida y que también ensaltan su nombre. Pero nosotros no debemos descuidarlo porque el descuido es peligroso. Muchos en este tiempo de crisis han bajado la fe, han bajado la guardia,
han bajado su clamor, su constancia en Dios, cuando es el tiempo que hay que estar más fortalecidos, hermano. ¿Y qué es lo que nos va a fortalecer sino nuestra dependencia de Dios? Pablo dice, no descuides lo que ya tienes, porque Dios te lo ha dado. Pablo lo ratifica y dice, yo soy testigo que por la imposición de las manos del presbiterio oraron por ti. Yo vi que oraron por ti, yo vi que se impuso las manos sobre ti y tú recibiste don del Espíritu. Pero dice, pero ahora cuídalo. En eso debemos estar ocupados nosotros, en esos valores. No es tanto pensar qué comeremos, Dios va a proveer. Dice la Biblia que si Dios alimenta a las aves del campo, que si Dios provee, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? Pero lo que Dios desea es que nuestra ocupación sea siempre los valores del Espíritu y no solamente los valores de la carne. Por eso es importante que nosotros mantengamos ese espíritu de búsqueda, de aliento. No descuides el don. No te descuides, hermano. No dejes que Satanás robe la bendición. No dejes que muchas veces por tu apatía, por tu frialdad, a veces por la misma pereza, nosotros perdamos tantas cosas que hemos alcanzado. Si tú le estás sirviendo al Señor y por este momento no puedes desarrollar tu servicio, no te desesperes. Si tú tienes algún talento, desarróllalo. No descuides el don de Dios que está en ti, que se te dio por gracia. No descuides ese amor de Dios. No descuides la sabiduría de Dios. No descuides tu integridad. No descuides el don de Dios que se te ha dado. Y ten cuidado de ti, porque no hay peor enemigo para nosotros que nosotros mismos. Nuestro descuido puede ser el peor enemigo, puede ser fatal. No solamente las acechanzas del diablo, que es nuestro enemigo externo, sino nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Persevera, dice Pablo. Persevera en lo que has aprendido. Asegúrate de lo que has aprendido. Tú has aprendido una palabra, has aprendido un estilo de vida, has aprendido una doctrina también. Vívela, créela, estúdiala. No te conformes con tener en la mente, vivamos la doctrina de Dios. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, tú has recibido una enseñanza, vívela y protégela, enséñala y muestra a través de tus actos que tú vives la palabra del Señor. No la descuides. Ha sido un regalo de Dios la palabra del Señor. Persiste en esto. Persiste. Porque así dice la palabra, te salvarás a ti mismo. La salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, somos responsables nosotros de mantenernos en esa posición de santidad, de entrega, de búsqueda. La salvación viene de Dios, sí, pero Dios nos hace responsables también de velar y orar. Dijo el Señor que debemos estar velando y orando. Los días son malos, los días son finales. Hoy más que nunca se requiere el que estemos ocupados en los valores del Espíritu. Estar en casa no significa estar de haraganes, estar de aburridos. Significa estar ocupados siempre en nuestra salvación, buscando cómo mejorar la vida espiritual, cómo desarrollar los dones del Espíritu. Ya recibimos de Dios el don celestial, ahora desarrollemos, porque hay regalo del Espíritu Santo. Le pregunto, hermano, hoy que estamos confinados en nuestras casas, ¿ha usted logrado encontrar mayor tiempo para la búsqueda, mayor tiempo para la meditación, mayor tiempo para la reflexión? No solamente quedarnos en casa, acostados, viendo la televisión. Yo creo que es un buen tiempo para decirle, Señor, ¿qué es de tus valores espirituales? ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes preparado hoy, Señor? Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y aunque no estemos en un edificio de 4 paredes donde nos sentimos gozosos y felices de tener la comunión, podemos tener esa comunión de la palabra y poder tener esa presencia de Dios y disfrutar esos valores que han sido dados solamente para la iglesia. Porque lo que Dios ha preparado para la iglesia es solo para la iglesia. Los dones espirituales son para la iglesia, para el pueblo escogido de Dios. Y tú y yo somos parte de ese pueblo. Yo le invito, hermanos, a que estemos constantemente en esa búsqueda,
a que nosotros no volteemos la mirada atrás, a que no retrocedamos, a que no nos detengamos tampoco. Hay muchos que se han detenido en su avance espiritual. Hay muchos que han dejado hasta de servir. Hay muchos que han dejado la iglesia. Hay muchos que este tiempo de que no podemos reunirnos se sienten felices. Me pregunto yo, ¿por qué estar feliz? ¿Porque no tienen un culto en un lugar? No te equivoques, hermano. El Señor está a las puertas y el Señor es justo y el Señor conoce nuestras obras. Antes bien debemos estar preocupados porque el congregarnos es parte de los valores espirituales. Sin embargo, aunque estamos impedidos de esa comunión corporal, estamos unidos en el Espíritu. Estamos confiados en el Señor. Estamos en una misma fe y todos parte del cuerpo del Señor, buscando su rostro, buscando su presencia, creciendo en la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, en la doctrina. Es como Dios quiere encontrarnos. Sabe que el Señor está a las puertas, hermano. Y dice, bienaventurado al que el Señor lo haya haciendo así, haciendo su obra. Pronto acabará nuestra faena, nuestro trabajo. Estamos ya en el umbral del encuentro con el Señor. Y mientras esto ocurre, que nuestra preocupación sea, hermanos, mantenernos firmes, constantes, mantenernos fieles, fuertes, establecidos en la palabra del Señor, porque hemos recibido de Dios un don celestial y Dios es testigo y todos somos testigos de esa obra en la vida nuestra, y el Espíritu mismo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Hay que continuar, nos queda muy poco tiempo, estamos ya por finalizar y el Señor está muy cerca, y mientras el Señor está a las puertas, la iglesia debe estar preparando sus vestiduras, viviendo en santidad, sabiendo que el Señor traerá la recompensa. Vamos a orar y vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Y queremos aprovechar también, porque hemos estado escuchando de muchos hermanos que están afligidos, que están desesperados, que están desconsolados, muy preocupados. Pero hermano, vamos a poner nuestras cargas en Dios. Vamos a poner nuestra vida en Dios, la vida de tu familia, tu hogar, tu casa. Que no llegue plaga alguna y que Dios provea lo necesario en tu corazón, en tu vida, en tu casa. Que haya bien y que muy pronto estemos congregados, hermano, porque hace falta verlos, hace falta compartir con ustedes, compartir con la iglesia del Señor, con todos los que nos reunimos practicando los valores del Espíritu. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde usted está. Cierre sus ojos y únase con su familia. Yo le invito, hermano, que nos unamos en esta oración como familia, como un solo cuerpo, como un solo hombre, y clamemos a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, por los valores que tú nos has dado de tu Espíritu. Gracias por la palabra, por la doctrina, por la comunión que tenemos. Gracias también por el privilegio de conocerte, Señor, y de estar trabajando y viviendo en esta gracia, en esta dimensión de tu Espíritu. Te rogamos y te suplicamos que en estos tiempos difíciles podamos mantener un crecimiento espiritual. Señor, que no nos fatiguemos, antes bien busquemos la exhortación, la enseñanza, la palabra, y que podamos así reflejar, oh Dios, las dichas, las glorias de tu llamado, de lo que tú has hecho en nosotros. Padre, bendice la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Rogamos por los que están, Señor, enfermos, debilitados, aquellos que están preocupados. Ahora envía tu paz sobre ellos, tu bendición. Y Padre, venimos rogando muy pronto, Señor, que tú nos permitas congregarnos de nuevo, que tú tomes el control de esta situación, que las vidas sean sanadas, Dios, que se encuentre muy pronto la salida, para que tu iglesia pueda continuar los días que nos quedan en esta tierra y podamos así culminar la carrera que tú has puesto por delante. Ponemos en este momento la vida de tu pueblo, de los que están con nosotros sintonizándonos en la distancia, en cualquier lugar. Bendice sus vidas. Pedimos por las familias en otros países, por la iglesia en otros países, en el mundo entero, por Cristo Jesús nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos siempre pendientes en la próxima emisión. Recuerden, estamos transmitiendo martes y jueves entre semana a las 7:30 de la noche y los horarios ya conocidos de fin de semana, viernes 7:30, sábado a las 7 y el domingo a las 4:30 de la tarde. Esté en contacto con sus supervisores, con sus líderes. Siempre estamos comunicándonos y esperando el momento que demos la orden y se nos dé la orden de ya reunirnos todos de nuevo en el templo y en las casas. Mientras tanto, seguimos perseverando, orando, adelante, y cualquier cosa, comuníquese con el ministerio. Estamos a la orden. Que Dios le bendiga.